estimados hermanos? Sean todos bienvenidos a este segundo estudio bíblico de la palabra del Señor. Esperamos en el Señor que sea de bendición para todos ustedes y damos gracias a Dios porque nos puede acompañar en este momento. Bienvenidos. Queremos invitarles, hermanos, a que nos acompañen en una sencilla oración antes de dar comienzo a lo que será este estudio. Ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, incline su rostro con reverencia al Señor, oramos. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra, Señor, poder estudiar las Escrituras, Señor. Guíanos en este momento, Señor. Que podamos ser dirigidos por tu maravilloso Espíritu, Señor. Que tu palabra sea, mi Dios, oportuna para todo aquel que nos sintoniza, mi Dios, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que todo lo que podamos expresar venga de ti, Señor, y no de sabiduría humana, Señor, sino del conocimiento puro y divino de la palabra de Dios, que es Jesucristo. En su nombre oramos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos, a todos los que nos sintonizan a través de este canal. En este momento queremos nosotros hacer un pequeño estudio de la segunda semana de lo que son, valga la redundancia, los estudios que la iglesia gira. Y antes de iniciar lo que será el segundo tema de los estudios de la iglesia, antes queremos hacer un breve repaso de lo que fue el primer estudio, el que vimos la semana pasada. Y si ustedes recordarán, la semana pasada el tema del estudio de la célula fue ¿por qué vino Jesús a la tierra? Y recordamos muy bien que hubo una pregunta introductoria que se hizo en el estudio. La pregunta fue, ¿cuál cree usted que ha sido por sí solo el evento más grandioso que ha ocurrido desde el comienzo de la humanidad? Y yo no sé, ustedes, en mi célula yo dije que el evento más sobresaliente que marcó la historia fue cuando el hombre llegó a la luna. Realmente era algo que no se imaginaba, la humanidad no pensaba nunca haber traspasado esos límites. Y realmente es algo que nos marcó como seres humanos. Sin embargo, nosotros como cristianos creemos fielmente que sí existe un evento que marcó a la humanidad y que no tiene precedente ni creemos que tendrá otro precedente. Y es el hecho cuando Jesús vino a la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, realmente fue el hecho más sobresaliente que pudo haber existido en lo que es la humanidad. Ahora bien, realmente hay muchas personas que cuestionan, que señalan, tienen dudas, tienen inquietudes sobre este hecho. O sea, una de las primeras inquietudes que las personas se hacen es que si cuando Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Vino como humano, 100% hombre, 100% Dios. La Biblia respalda el hecho de que Jesús vino a la tierra como hombre, vivió como hombre, experimentó como todos seres humanos los mismos padecimientos como hombre. Existen sustentos bíblicos que nos respaldan que realmente Jesús estuvo en la tierra y Él compartió en todo lo que fue la naturaleza de hombre, o se vistió Él como un Dios y estuvo lejos de vivir las mismas circunstancias, situaciones, semejanzas de los seres humanos. Sí, precisamente en el estudio pasado observamos algunos principios bíblicos que nos indican que sí, Jesús fue humano. Por ejemplo, observamos que Jesús vino al mundo de la misma forma que todos los seres humanos venimos al mundo. Él se desarrolló en el vientre de su madre María y nació de la misma forma como nacen todos los seres humanos. No solamente eso, él también creció, tuvo un desarrollo normal como cualquier ser humano en todas sus etapas. Fue niño, adolescente, joven, hasta llegar a ser adulto, según Lucas capítulo 2, versículo 40. Y sí, pues hay muchos indicios que nos indican que Jesús
fue humano. Pero la niñez de Jesús fue como del resto de los niños. O sea, ¿qué dice la Biblia sobre la niñez de Jesús? Menciona, habla, profundiza de lo que fue la infancia de Jesús. Habla poco, pero sí se refiere. Lo que sí podemos encontrar es que también, ese es otro punto, Jesús estuvo sujeto a los sufrimientos como cualquier ser humano. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9, lo dice de la siguiente manera. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, aunque él era hijo de Dios, era Dios encarnado, él también sufrió y tuvo dolor. Y tanto así que en Filipenses también el apóstol Pablo menciona que los seres humanos también lograron matar, darle muerte al Señor Jesús, aunque sabemos que resucitó al tercer día. Hay algo que me gustaría agregar dentro de todo esto, ¿verdad? Y es lo que a veces nosotros, como seres humanos, venimos y decimos, bueno, ¿será que Jesús padeció lo mismo que yo estoy padeciendo en cuanto a tribulación, en cuanto a tentación, en cuanto a prueba? Bueno, y la Biblia nos fundamenta, los evangelios son parte de este fundamento, e igualmente las cartas del apóstol Pablo nos dan otros indicios que igualmente Jesús, aún siendo de origen divino, ¿verdad? Igual sufrió, vivió y padeció como el resto de nosotros. Quiero leer, por ejemplo, lo que complementa Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea, estamos hablando de un Jesús que no descendió mágicamente del cielo, que nació, creció y dentro de todas esas etapas de su vida sufrió aún tentación, como nosotros mismos hemos sufrido. Él compartió nuestra naturaleza Completamente. humana. Completamente. De eso estuvimos hablando la semana pasada en el primer tema del estudio. Y de esta manera podemos decir, o más bien quiero citar solo un título antes de finalizar este pequeño resumen de lo que fue el primer estudio. En uno de los títulos que tiene el mismo estudio, dice: Cristo fue tan humano como si se hubiese despojado de toda divinidad, y tan divino como si se hubiera despojado de toda humanidad. Bien, queridos hermanos, de esta manera terminamos esta primera parte de lo que es el resumen del estudio de la semana pasada. Vamos a entrar, después de esta pausa, a lo que es el estudio, el segundo tema del estudio de la segunda semana. Quédese con nosotros, volvemos después de este breve momento. Bendiciones, hermanos, continuamos con nuestro estudio. Hace un momento vimos y repasamos lo que fue el estudio de la semana pasada. Establecimos de que Jesús había venido a esta tierra y había estado entre nosotros como hombre. Ahora bien, el segundo estudio, el de esta semana, hace una pregunta interesante. Dice, si Jesús fue humano, ¿dejó de ser Dios? ¿O la humanidad de Jesús limitaba su divinidad? Muy buena esa pregunta, Moisés. En cuanto a su humanidad, él tuvo principio. Eso es una parte que es importante recalcarla. Principio se refiere a inicio. El inicio, él nació desde un vientre como un niño, tuvo un principio. Pero, fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una virgen. Pero en cuanto a su divinidad, él no tuvo principio, pues era eterno. Si usted observa, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así: porque un niño nos es dado, es nacido, hijo nos es dado. Voy a volver a leer el pasaje, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Usted puede observar que la distinción es obvia entre el niño que nace y el hijo que es dado. Y entonces él, en su parte humana, sí tuvo un principio porque nació desde
desde el vientre de su madre María, pero en la parte divina Jesús siempre ha existido. Ahora, si usted lee en el Evangelio de Juan, capítulo 1, lo mencionábamos hace un momento, en Juan 1, del versículo 1 al 2, lo tiene ahí, hermano, ¿verdad? Sí, aquí lo Léalo, tenemos. por favor. Y dice así la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y Dios mismo era el Verbo. En el principio el Verbo estaba con Dios. ¿Desde cuánto dice estaba al principio? El verbo estaba desde el principio, dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesús en su divinidad ha existido desde la eternidad. Hay otro pasaje también que podríamos compararlo en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Hay una parte interesante, ¿lo tiene por ahí, hermano? Aquí lo tenemos y dice así: Tú, Belén, Éfrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. A mí me llama mucho la atención este pasaje, ¿verdad? Porque casualmente menciona lo mismo que estaba en relación a la pregunta. O sea, si era humano, entonces dejó de ser Dios. Pero aquí habla de dos características. Dice, tú, Belén, eres pequeña, pero de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. O sea, como mencionaba hace un momento el pastor Douglas, hace mención de un origen o un nacimiento, ¿verdad? De aquel que será el Señor en Israel, pero al mismo tiempo te dice que sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. O sea, haciendo mención tanto de su hecho de nacimiento como un ser humano, así a su origen eterno como un ser divino. O sea, que no dejó de ser Dios por el hecho de volverse humano. O sea, los versículos no hacen una separación, Distinción. una distinción, no individualiza, sino que más bien Jesús lo que inició fue su humanidad, porque su divinidad siempre ha sido eterno, él ha sido eterno. Entonces los versículos que ustedes están leyendo lo que marca es el inicio de su humanidad. Pero hay otros versículos, hay otros versículos que puedan apoyarnos. En Isaías capítulo 9 dice, por ejemplo, el versículo 6 y 7, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Fíjese bien cómo se refiere a Jesús: consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, en su divinidad, el Señor Jesús existía desde el principio, dice, es eterno. Él es el Padre eterno, que desde la eternidad existía. Entonces, sí, de alguna forma, el Señor Jesús era completamente humano, pero también era completamente divino. No había un divorcio de su naturaleza divina aún siendo humano. Inclusive ahí mismo en Isaías 7:14, ¿verdad? Hay otro pasaje, dice, pues ahora el Señor mismo le dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, volviendo a hacer realce desde su origen con un nacimiento como cualquier ser humano, así de su naturaleza divina al llevar por nombre Dios con nosotros. De hecho, en la Biblia encontramos que a Jesús se refirió a él mismo como hijo de hombre. Hijo de hombre, pero también hijo de Dios. O sea, encontramos ambos términos que se usaban en los evangelios. Pero en cuanto a esta segunda parte de la pregunta, ¿la humanidad de Jesús limitaba su divinidad? Así, un comentario directo.
¿Creen ustedes que sí o no? ¿La humanidad de Jesús limitaba la divinidad misma de Jesús? De ninguna manera. Jesús era completamente humano, pero a la vez también era completamente divino. Y eso es lo que lo hace interesante, este estudio, porque nos damos cuenta que a pesar de que Jesús tenía la potestad, el poder de poder convertir las piedras en pan para alimentar su cuerpo y saciar su hambre, Él nunca usó ese poder para hacerlo. Nos dio un ejemplo a nosotros como seres humanos a poder llevar una vida en santidad sin tener, sin abusar de ese estado de humanidad que tenía. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses, capítulo 2, dice algo interesante, porque ahí encontramos nosotros un principio bíblico que nos ayuda a comprender esto que pasa. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese bien, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Él era Dios, pero aún así no utilizó ese poder para aferrarse y para vivir una vida en la tierra. Y sigue diciendo, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice el 8, y estando en la condición de hombre todavía, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos entonces que en realidad Jesús, aún siendo hombre, teniendo la divinidad en sí, no usó esa divinidad a favor de él, más bien la usó obedeciendo o haciendo un acto de obediencia, entregándose en la cruz, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero eso me lleva a otra pregunta que está plasmada en lo que es el estudio de esta segunda semana. O sea, ¿de qué manera la Biblia nos presenta a Jesús, que era completamente humano, pero a la misma vez completamente Dios? Me explico. Ya dijimos que Él no abusó ni utilizó su parte divina cuando estaba en su condición de hombre. Se sujetó a todas las limitaciones de los seres humanos, pero también era Dios. A la misma vez Él era Dios. Entonces encontramos nosotros pasajes en la Biblia donde nos puede mostrar ese balance de lo que dice Él era Dios, pero también era hombre. Bien, ya hemos visto cómo la Biblia nos demuestra de que Jesús era completamente humano, pero a la vez era completamente Dios a través de su nacimiento, que es eterno, su origen, que es eterno. Pero surge una nueva pregunta. ¿De qué manera la Biblia nos presenta que Jesús era completamente humano, pero a la misma vez completamente Dios? ¿Hay versículos que pueden respaldar esto? Sí, la verdad es que hay una forma. En la Biblia se presentan un sinnúmero de contrastes en diferentes tipos de temas, pero ninguno sorprende más como el contraste que hace en Jesús como Dios y en Jesús como humano. Y hay muchos ejemplos acerca de este tema en este punto. Sí, la verdad que es increíble, como vos mismo decías, hermano, este contraste. Y bueno, estos fundamentos los encontramos en los evangelios. Y vamos a citar, por ejemplo, el evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 6, nos dice así: ahí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Imagínense bueno, la verdad que la historia es más extensa, pero centrándonos en el versículo 6, nos muestra que el mismo Jesús estaba cansado después de haber caminado por cierto tiempo. Y dice la Biblia, eran casi las 12 del día. O sea, aparte de caminar, lo que tuvo que aguantar del sol, o como decimos nosotros popularmente, asoleándose. Entonces ahí vemos a un Jesús humano, cansado, pero también la Biblia presenta a un Jesús divino que ofrece descanso a los que están cansados. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice:
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea que lo que ustedes están diciendo es que la Biblia muestra a un Jesús que se muestra cansado, pero a la vez Él ofrece descanso para otras personas. Habrá más versículos que muestren esta doble- Hay otros pasajes, por ejemplo, ahí mismo en Mateo capítulo 4, versículo 2, no, corrijo. Quiero hacer una breve corrección, ¿verdad? Me perdonan, ¿verdad? Estoy en el libro equivocado, ahora sí. Mateo capítulo 4, versículo 2. Dice así: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches no sintió nada. No sintió nada. Dice, tuvo hambre, lo lógico. O sea, nosotros con solo un tiempo de comida que no llevemos, yo al menos en lo personal, a mí me da dolor de cabeza, por ejemplo, si yo no desayuno. Entonces vemos a un Jesús que tenía hambre. Donde vemos entonces ahora la parte divina de Él. Esa es la parte como hombre, tuvo hambre. ¿En qué parte de la Biblia encontramos que fue también manifestó su naturaleza divina? En el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 6, versículo 35. Además de que el Señor se muestra, lo acaba de leer el pastor Larry, lo muestra como un ser humano que tiene hambre. Él también expresa en Juan 6, versículo 35 lo siguiente: y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Que eso también aquí mismo, en este mismo versículo, nos da la respuesta del siguiente ejemplo. Igual, vemos a un Jesús que le da sed, y eso usted lo encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, cuando vamos a leerlo. Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahí vemos a un Jesús que le da sed, y acabamos de leer en el pasaje anterior del Evangelio de Juan, capítulo 6, 35, que Él también se declara como el agua que quita la sed y que nos da vida eterna. Quiero hacer un ligero aporte, ¿verdad? Siempre sobre eso. O sea, estamos hablando que Jesús le dio sed, pero perdón. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, encontramos que dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, por un lado vemos un Jesús que está crucificado y dice la Biblia que tuvo sed. Pero por otro lado, en un cuerpo humano, como en su cuerpo humano, pero por otro lado tenemos a un Jesús que en medio de una gran fiesta se pone en pie y le dice a toda la multitud, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hablando siempre en el aspecto divino y espiritual de la naturaleza divina de Jesús. Recapitulemos entonces. Estuvo cansado, esa fue su parte humana, lo dijo, pero también dijo que Él ofrecería descanso. Tuvo hambre, su parte humana, tuvo hambre, pero a la vez Él dijo, yo soy el pan de vida. Exacto. Tuvo sed, esa fue su parte humana, pero también dijo que Él era el agua de vida. Vemos nosotros como su parte como hombre estaba presente, pero también su parte divina estaba presente. ¿Existe algún otro ejemplo donde vemos en la Biblia que Jesús se presenta completamente humano y completamente Dios? ¿Lo tenés ahí? Ok, dice así, por ejemplo, quiero hablar sobre este aspecto, ¿verdad? Lucas 22, 44, y dice así la palabra de Dios. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hago énfasis, lleno de angustia, oraba con más intensidad. O sea, aún en su misma naturaleza divina, como leíamos en Filipenses, ¿verdad? Se hizo hombre. ¿Y
como hombre también llegó a sentir, Agonía. experimentar esos sentimientos de agonía, que a veces nosotros los sentimos. Cuando vemos que no hay solución, cuando no encontramos trabajo, cuando no vemos cómo cancelar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos a un Jesús en este momento lleno de angustia. Y dice, oraba con más intensidad. Esa es la parte humana. A un ser, a un hombre, que igual que nosotros, vivió angustia. Pero ¿en qué versículo encontramos la parte divina que pueda compensar esto? O sea, decir que aunque tuvo angustia, él pudo... Hay que hacer énfasis que lo hacía divino a Jesús era su parte eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, él dice, de cierto os digo que desde antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, aunque él estuvo en agonía, aunque él pasó un sufrimiento, él curó toda clase de enfermedades y alivió también aquella dificultad, aquel dolor que puede sentir cualquier ser humano. A pesar de que él era eterno, también pasó agonía. Hay un contraste ahí que es bastante interesante. Entonces sí hay muchos argumentos bíblicos que nos enseñan que Jesús fue completamente humano, pero a la misma vez fue completamente Dios. ¿Qué comentarios finales pueden hacer ustedes sobre este estudio? Digo, ¿qué les parece? ¿Hay alguna idea, pensamiento relevante de todo este estudio que merece ser compartido? Por mi parte, yo creo que el pasaje que mejor representa esta realidad de a Jesús como humano y divino, lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17, que dice así: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, él también se hizo humano, para destruir, ahí está el propósito por el cual Jesús vino, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Satanás posiblemente pensó que Jesús, cuando murió en la cruz, lo había derrotado, mas él no sabía que al tercer día resucitaría. Y el propósito de Jesús haberse encarnado, el propósito de Jesús en haberse encarnado fue derrotar a Satanás a través de la muerte. Y sigue diciendo el versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y me encanta el versículo 17 que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pecado. Estimados hermanos, déjame decirles, Dios o Jesús sabe lo que se siente vivir una vida sin esperanza. Jesús sabe lo que se siente vivir una vida sin tener alimentos al día siguiente, para comer al día siguiente. Jesús sabe lo que se siente ser tentados por Satanás, porque Él en su condición de humano vivió y pasó eso. Pero no solamente eso, murió en una cruz, dice Hebreos capítulo 2, y nos dio a nosotros la libertad y la bendición de ahora poder acercarnos y ser libres de la servidumbre del pecado. Me gustaría agregar algo, y la verdad que cuando repasábamos este estudio me hizo recordar algo que en muchas ocasiones nosotros olvidamos, ¿verdad? Y es esa naturaleza humana que en algún momento Jesús experimentó. O sea, ¿y por qué quiero hacer énfasis? Porque en muchas ocasiones creemos que Dios no se puede compadecer de nosotros en cuanto a los diferentes sufrimientos que nosotros vivimos. Lo que vivimos actualmente con lo de la pandemia, y no solo eso, o sea, aún en nuestra vida normal, aún en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Bien, hermanos, de esta manera hemos concluido este momento en el que queríamos reflexionar sobre el estudio de este segundo tema de la semana. Y esperamos que ustedes en sus hogares puedan, no sé si a nivel familiar o compartirlo con otras personas. Este mensaje es muy maravilloso. Jesús estuvo entre nosotros, vistió nuestra propia naturaleza,
fue 100% hombre y también 100% Dios. Y la Biblia muestra en las Escrituras cómo Él compartía ambas naturalezas. Yo me gustaría terminar diciendo que realmente no hay algo que nosotros podamos decirle a Dios que no podemos vencer si Jesús lo haya vencido. Porque Él estuvo a la altura de nosotros, me refiero como hombres. Los mismos padecimientos, sufrimientos, tentaciones. Él fue, dice la Escritura, tentado en todo, ¿verdad? Pero sin pecado. Y son sus pisadas, su ejemplo, lo que nosotros debemos de seguir. Le invitamos a que compartan este estudio. Y si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartirnos, pueden hacerlo. De esta manera finalizamos. Muchas gracias, hermano Larry, hermano Douglas, por haber estado con nosotros. Y la próxima semana, de igual manera, estaremos compartiendo, reflexionando sobre el estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga y que el Señor esté con ustedes.